Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Qué del Val. alegría tenerte aquí en carne y hueso, tocarnos, en fin. De cuerpo presente. De cuerpo, eso es. Hoy estás nerviosa porque hoy es la víspera del gran estreno de Borbonia, mañana jueves y también el viernes, ahí en el Paraninfo de la Universidad de Burgos. Sí, oye, nerviosa, pues claro que estoy nerviosa, pero bueno, con el culillo apretado, pero bien, porque bueno, yo creo que va a ser algo con lo que también me pienso divertir yo. Hombre, claro. O sea que espero compartir esa diversión con todo el mundo que haga adquirido las entradas. A mí a nosotros nos hacen mucha ilusión y yo creo que no a nosotros, por eso de lo rápido que se vendieron las entradas. Sí, los dos días, ¿no? Contaste el lunes que 5 minutos. Sí, y 6 minutos al día siguiente. Bueno, fue tremendo. Sí. La verdad es que el mundo Reyes, así en general, no solo los Borbones, da para mucho, porque de acuerdo que con el tiempo las monarquías, todas o casi todas, han ido modernizando sus costumbres. Ya no parecen tan marcianas, pero hacían unas cosas, o hacen todavía, ¿no? Pero bueno, hacían sobre todo unas cosas, por ejemplo, intercambiar niñas, que es lo que vamos a contar hoy. Es que esto es increíble. Ya lo apuntábamos hace una semana, cuando estuvimos hablando que allá por 1722 hubo un intercambio de niñas entre Francia y España. Esto ya lo adelantamos. A una la entregó Francia para casarla con el rey Breve, con Luis I, y a la otra la entregó España para que se casara con Luis XV, el rey Pachucho, que estaba el hombre fatal. Bueno, el niño. A quien le interese la previa del partido de hoy, nuestro, pues que vaya al podcast del 21 de enero. Dejamos pendiente hablar de la niña que España entregó a Francia. Sí. Era una de las hijas pequeñas de Felipe V e Isabel de Farnesio, Mariana Victoria de Borbón. La llamaban Marianina. Dicen que era una niña encantadora, adorable. Tenía 4 años. ¿Qué niño no es adorable a los 4 años? Bueno, pues tenía 4 años cuando sus padres la cambiaron por la francesa y las cambiaron como si fueran cromos. Mira que los psicólogos alertan mucho de la sobreprotección de los hijos porque dicen que les anula capacidades, se les vuelve idiotas y les frena el desarrollo. Sí, claro, pero hombre, de ahí al súper desapego de entregar a tu hija de 4 añitos, no lo sé. Claro que eran reyes y su único apego es al trono. Uh-huh. Aquel intercambio, como otros muchos antes y después de este, se hizo en la desembocadura en el Cantábrico del río Bidasoa, porque ese tramo es la frontera natural entre Francia y España. A las niñas las cambiaron concretamente en la isla de los Faisanes, una isla que sale por aquí de vez en cuando, que está justo en mitad del río, con Irún en una orilla y Hendaya en la otra. Ahora es Irún, pero entonces era Fuenterrabía, pero ahora es Hondarribí. Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Y la isla de los Faisanes ni es isla ni tiene faisanes, ¿no? Eso es una isla fake, digamos. Sí, totalmente. Pero con una historia extraordinaria sobre las relaciones entre los dos países. Esto es tremendo lo que ha pasado por ahí. Es un pequeño islote con una historia enorme, muy grande. A mí me fascina, me gusta muchísimo ese pequeño pedazo de territorio. Además, cada vez que voy por allí voy a ver desde Irún o desde Hendaya la isla de los Faisanes. Ese es un condominio que 6 meses al año está bajo soberanía española y otros 6 bajo soberanía francesa. El Bidasoa, en su desembocadura, se convirtió no solo en la frontera física y política, sino en la frontera ceremonial de los dos países. Cosa, por cierto, que tenían muy mosqueados a los de Fuenterrabía de entonces. Desde el siglo XVI los tenía ahí con el morro torcido, porque se supone que las 2 orillas del Bidasoa pertenecían a Fuenterrabía. Pero cada vez que los reyes organizaban un paripé ceremonioso, quedaban justo en mitad del río para entregar rehenes, para mantener una reunión, para cambiarse princesas, y los de Fuenterrabía decían, vamos a ver, si el Bidasoa es del completo dominio de Castilla, y concretamente nuestro, que somos los que vivimos aquí, ¿a qué viene que los franceses lleguen hasta la mitad del río para los encuentros como si esa mitad fuera suya, claro, cuando las 2 orillas son de Castilla? Bueno, esto es otra historia, pero el caso es que desde la primera reunión que hicieron en mitad del Bidasoa se estableció ya un protocolo
que se fue afinando, engrandeciendo y que ya no se abandonó durante 3 siglos. Una de las ceremonias de intercambio de princesas más espectaculares, además nunca la hemos contado aquí, fue una de 1615, cuando España entregó a Ana de Austria para casarla con Luis XIII y Francia entregó a Isabel de Borbón para casarla con Felipe IV. Allí se montó lo más grande, pero tampoco toca hoy. Además de la pasta que costaba, imagínate, movilizar a casi toda la corte, ejércitos, servidumbres, construir pabellones. Bueno, los preparativos llevaban meses. Pero a lo que vamos es a que una vez entregadas las niñas, Marianina fue camino de Versalles a conocer a su futuro marido, el rey Luis XV, que la miraría pues, como un bicho raro y pequeño, pues esta mierdecilla que es, ¿no? Y Luisa Isabel ya tomó camino de Madrid. ¿Pero cuántos años tenía el rey Luis XV? Tenía 12. 12. Luis Pues es un niño. Tenía 12 años. Todavía habría que esperar 8 o 9 años a que la niña creciera para poderla casar. Y mientras, bueno, pues la irían adiestrando para reina de Francia. Pero claro, Luis XV iba a estar esperando hasta tener él 19 años para casarse con esa nena que entonces sí habría cumplido los 12. Aquel acuerdo hispano-francés fue un disparate, como enseguida se demostró, porque hicieron planes a demasiado largo plazo y era muy fácil que algo se torciera. Claro que podía salir mal, ¿no? Sí, que puede salir mal de esto. Por ejemplo, lo que ya contamos, que Luis I cascó a los 7 meses de reinado y en la corte de Madrid tuvieron que cargar con una reina viuda de 14 años, viuda a los 14 años, que además de no estar bien, pues se había convertido en un auténtico estorbo. A ello se añade que las relaciones políticas entre Francia y España pues, se fueron agriando. Se añade también que la salud de Luis XV empezó a caer en picado, que vieron que se les moría y que había que casarlo cuanto antes para que tuviera algún churumbel antes de que se muriera, porque es que había déficit de herederos, que es que no les quedaba ninguno. Pero Marianina no servía. Porque era muy pequeña. Si es que era muy pequeña. Si es que en ese momento tenía 6 años. Había que devolverla. Francia dice, esta niña tenemos que devolverla. Y buscar otra que pueda ya cruzarla, como si fueran los caniches, ¿sabes? Claro. Los cruzamos. Y bueno, ahí tienes a la niña, después de arrancarla de su familia en Madrid, cuando ya se había adaptado a Versalles y había cogido cariño a nueva gente, que le dicen que se va a volver a España con unos padres que la entregaron con 4 añitos y de los que supongo que ya ni se acordaría. No lo sé. Aquella devolución de la mercancía fue considerada por el Reino de España como una afrenta. Y dijo Felipe V, o quien fuera, pero vamos, de los consejeros o él mismo, dijo, pues muy bien, si nos devolvéis a Marianina, os enviamos de vuelta a la reina viuda. Porque tampoco es que le viniera mal porque se quitaron un marrón de encima. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something. Y este intercambio de un fracaso, seguro que ya no tenía todo el protocolo que desplegaron en la entrega, ¿no? Ah, que va, ni de lejos, vamos. Es que a una la entregaron en un sitio y a otra en otro. Ya no hicieron todo el paripé ese de una para acá, otra para allá. De tapadillo. Sí, como si esto fue exactamente de tapadillo, como si fueran 2 bultos de Amazon. Era lo que tenía nacer mujer en las macrogranjas reales, pues que servían para lo que servían. Aunque esta devolución de mercancía era un hecho absolutamente insólito. Era muy insultante para España. La entrega a Francia de Luisa Isabel fue, según un cronista que escribió, glacial. Pobretica. La llevaron a Irún, la subieron a una barca, de ahí a la isla de los Faisanes, la entregaron a la delegación francesa que estaba esperando, dijeron, toda vuestra. Se firmaron las actas notariales y ala, ta otra, adiós. La orden era que no coincidieran las 2 niñas, no como cuando 3 años antes hicieron el cambio de cromos, que cada una salió de una orilla a la vez, las 2 se juntaron en la isla de los Faisanes, con unos pabellones lujosos, se hizo el intercambio y las 2 salieron a la vez hacia la orilla de sus nuevos países. Ahora no, ahora a Marianina no la llevaron a la isla de los Faisanes. Su comitiva, que bajaba desde París, se desvió hacia el este y la entregaron a 75 kilómetros de Irún, en un pueblito francés de los Pirineos, que estaba en la frontera con Navarra, que se llamaba Saint-Jean-Pied-de-Port. De allí la llevaron a Pamplona, donde fue recibida con toros y fuegos artificiales. O sea, yo supongo que le gustaría porque tenía 6 años, pero los toros no, la espeluznarían, digo yo. La niña volvió con papá y mamá
No tengo el dato de cómo fue recibida, pero puedo suponer que si la habían entregado con 4 años, si su devolución se considera un insulto y si inmediatamente se la volvía a poner en el mercado para el intercambio con otra casa real, pues digo yo que la recibirían pues, como un incordio. Pues no te voy a preguntar qué pensaba la niña, porque obviamente no se le tenía en cuenta, ¿no? Ni les importara lo que dijera o lo que pensara o lo que sintiera. Nada, es que además crecían educadas para... Esto es lo que hay, ¿sabes? Entonces supongo que va en tu cabeza y ya está. Las crónicas se deshacen en alabanzas hacia la niña, por lo buena que era, por lo bien que se adaptaba, tan obediente, pero intento saber cuál era la verdad. En aquel momento nadie iba a criticar o a censurar que se tratara así a una niña pequeña. Tuviera 4 o 16 años, las infantas eran carne con ojos, ya está. Hay una película francesa de 2017 titulada Cambio de reinas, supongo que estará en alguna plataforma, que cuenta este episodio y sirve muy bien para acercarse a cómo ocurrió la cosa. También advierto que ojo a los de eso no se ajusta exactamente a lo que ocurrió, o tal cosa no fue así, o la reina no era así. A ver, vamos a ver que es una película, ¿vale? Es una película. Para tener una idea de este capítulo vale de sobra. Las desgracias de Marianina no acabaron aquí, continuaron en otra frontera, en otro río y con otro intercambio. A ver, entonces, ¿cuándo volvieron a entregar a esta, iba a decir pobre niña? Sí, esta pobre niña. ¿Y a quién se la entregaron? Pues la entregaron a Portugal. Marianina tenía 11 años en esta nueva entrega. Lo que sí hizo esta niña fue, la verdad, aprender idiomas. Sí, a ver, no le quedó otra. Sí. En 1729, las coronas de España y Portugal apañaron los matrimonios del heredero de Felipe V. Insistimos que Luis I había cascado, Felipe V tuvo que volver al trono y quedó como sucesor el siguiente del escalafón, que fue el príncipe Fernando, el que acabaría siendo Fernando VI, el segundo Pertur, que llamo yo. Y la novia acordada para él era la princesa Bárbara de Braganza. La intercambiaron por Marianina, entregada para que se casara con el príncipe José, el que luego fue el rey José I de Portugal. Y por tanto, esta vez sí, Marianina llegó a reina de Portugal, no la devolvieron. Pero ¿y por qué el intercambio se hizo en otro río? ¿En cuál? Se hizo en el río Caya, es frontera de España y Portugal. ¿Por qué en un río? Pues porque es para lo único que sirven los reyes, para sus ceremoniales, para sus protocolos, para sus fotos, para los postureos. Alguien pensará, bueno, esto era antes, faltaría, estaría bueno. Pero solo hay que sustituir todos esos postureos por las portadas en el Ola y bombardearnos con el moño de Leonor fotografiado desde todos los ángulos posibles, y es lo mismo, ceremoniales, puros ceremoniales. Y puesto que existía el ceremonial con Francia de la entrega de niñas en el Bidasoa, pues a los Borbones se les antojó hacer el mismo paripé en el río Caya. Y si lo del Bidasoa era costoso, esto lo fue más, porque hubo que desviar el río a su antiguo cauce para poder hacer un puente. Hubo también que instalar encima un lujosísimo pabellón de madera, lo llamaron Casa de las Entregas, un pabellón con 3 salas, una para la comodidad de cada una de las familias reales y una intermedia donde se haría el intercambio. Estancias, por supuesto, con decoraciones, imagínate, exquisitas. Claro. Lo que viene a ser arte efímero, un dineral en construir, decorar y acondicionar algo que usaron un rato y que inmediatamente después destruyeron. No importa. Pagaba el pueblo. Gracias, Nieves, que vaya muy bien Borbonia y compañía. Muchas gracias, Marta, muchas gracias. Un beso, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.